Tenemos que hablar. Estoy seguro que solo escuchando estas palabras de tenemos que hablar hace que te suden los sobacos. Y hoy tienes un asiento en primera fila, mientras hago coaching a 4 oyentes como tú que tienen que tener una conversación difícil. Vas a obtener las reglas, las tácticas, las estrategias y te vas a empoderar para tener esas conversaciones difíciles. ¿Preparado? Pues vamos al lío. Hola, soy tu amigo Alberto y hoy vamos a tener una conversación difícil en el podcast de Alberto Cartier. Así que vamos directamente al lío. Apuesto a que cuando escuchas las palabras tenemos que hablar te pones a sudar. Cuando alguien me envía un mensaje, un WhatsApp, un mail y me dice oye Alberto, hay algo de lo que necesito hablarte, de repente siento que estoy como en el colegio otra vez, que me van a castigar. Así que sí, hoy vamos a hablar de las conversaciones difíciles. Pero respira hondo y relájate porque tú y yo no estamos teniendo una conversación difícil. Hoy tienes un asiento de primera fila mientras hago coaching a 4 oyentes del podcast de Alberto Cartier sobre cómo tener una conversación difícil con alguien en su vida. Han estado evitándola, han estado pensando en ello y ahora me han enviado un mensaje y buscan el consejo sobre la mejor manera de tener estas conversaciones que todos necesitamos tener en algún momento de nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a explicar hoy. Y si eres nuevo en el podcast de Alberto Cartier, bienvenido. Soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, coach, intérprete de conferencia, formador y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo de habla hispana. Y hoy vas a aprender las reglas, las tácticas, las estrategias y te vas a empoderar para tener esas conversaciones difíciles. Aprenderás los 3 motivos principales por los que tú y yo evitamos estas conversaciones. Y eso es porque cuando sabes en cuál de estas 3 categorías estás, te va a ayudar a crear una estrategia. Y también aprenderás cuándo necesitas tener una conversación difícil y cuándo no necesitas tenerla. Te vas a llevar también de este podcast guiones para saber exactamente lo que necesitas decir para empezar a tener las conversaciones, lo que significa tener estas conversaciones y también sabrás cómo manejarte si la conversación se descarrila. Estoy deseando que veas estas sesiones de coaching en directo de hoy porque te van a ayudar y te van a conectar con el valor que tienes dentro de ti. Y quiero que vivas tu vida con la fuerza y la libertad de poder expresarte. Y muchas veces sabes qué significa eso. Eso significa que tienes que tener una conversación difícil. Y este es el episodio perfecto para compartir con alguien que sepas que puede estar luchando con el mismo problema. ¿Estás preparado? Genial, porque yo también estoy preparado, así que vamos al lío. Y vamos a empezar con un oyente que dio una pregunta sobre un amigo con el que tiene que tener una conversación difícil. Y sé que te vas a identificar con esto porque yo me he identificado. Hola Alberto, soy Claudia. Tengo una pregunta sobre cómo gestionar los conflictos, especialmente cuando tienes muchos traumas infantiles que te hacen evitar extremadamente los conflictos. Ahora me estoy preparando para reabrir una conversación de un amigo que me habló mal la semana pasada. Es una persona que sinceramente me gustaría poder soltar, como mencionaste en otro de tus episodios. Desgraciadamente está conectada con un gran grupo de amigos que hace difícil que simplemente me aleje y siga adelante. Lo que quiero hacer con esta conversación es establecer límites sobre cómo seguir adelante en nuestra relación. Básicamente voy a rebajar el nivel de cercanía al que me gustaría limitar nuestras interacciones, porque estar en un chat grupal con ella es lo que ha promovido este conflicto y también quiero intentar validar sus sentimientos. Todo esto lo he trabajado en varias sesiones de terapia adicionales y me cuesta lidiar con la ansiedad y el valor para empezar y puede resultar abrumador y a veces desearía poder escapar. Me encantaría saber cómo empezar esta conversación difícil y algunos consejos sobre qué tengo que tener en cuenta cuando hablo con ella. Muchas gracias por tu trabajo y por tu contenido, que tengas un gran día. Primero te quiero y me gustaría que todos tuviéramos amigos como Claudia, que tengan algo que decir y que estén dispuestos a hablar contigo al respecto, que estén suficientemente preocupados para que todo salga bien como para pasar tiempo en terapia trabajando en esto. Y luego que busquen ayuda, esa es la señal de que es una gran amiga. Y según escuchas los consejos y de todas las preguntas que llegan, quiero que escuches con atención porque habrá momentos en los que como Claudia tengas algo que realmente quieras decirle a un amigo y no sepas cómo hacerlo. Y lo pienses y te pongas nervioso pensar en cómo sacarlo en la conversación. Y sabes que hay momentos en los que todos estamos en el lado receptor de una conversación difícil, porque hemos actuado de una forma en la que nos estamos comportando de forma molesta para alguien. Y hay mucho que cubrir. Así que quiero empezar con esto. Primero, Claudia, muchas gracias. Me encanta tu pregunta, todo lo que has pensado sobre ella, los detalles. Y quiero empezar desglosando los 3 motivos principales por los que tú y yo tenemos que tener conversaciones difíciles. Y no son los motivos que puedes pensar que son habituales. Y también lo sé porque a alguien de mi familia le está pasando esto ahora mismo. Ha llegado el momento de los bonus y estaba muy frustrado con el bonus que ha recibido. Y tiene que hablar con su jefe sobre este tema. Y no sabe cómo empezar esta conversación. Porque el jefe ya le ha dicho, mira, los beneficios han bajado, esto es lo que puedo hacer, me gustaría darte más, pero no puedo. Y sin embargo se siente desmoralizado, como si no le hicieran caso en el trabajo. Y esta es una conversación difícil de tener con tu jefe. Y me llamó porque no sabe qué decir. Así que si estás ahí sentado diciendo, me pasa lo mismo que a Claudia, me pasa lo mismo que a tu amigo Alberto, ese que te llamó, estoy decepcionado con mi bonus, no sé cómo decirlo en el trabajo, no sé cómo empezar. Esto es totalmente normal y hoy te vamos a dar las herramientas. El segundo motivo por el que evitamos las conversaciones difíciles es porque dices, esto no es mi responsabilidad.
Y un chat grupal es el ejemplo perfecto. El tema es que si te sientes incómodo, tienes que decirlo, tienes que plantearlo, no importa que sea en un chat grupal, no importa que sea en un evento de otra persona. Si te sientes incómodo, sientes esa incomodidad por algo, simplemente tienes que decirlo. No pienses en el contenido, piensa en el contexto, cuál es el tono, a quién se lo dices. Hay formas de dar el mensaje de manera que sea un poco más suave, un poco más diplomática, pero aún así necesitas decir lo que necesitas decir porque se trata de tu autoexpresión, de que tú te expreses. Y el tercer motivo por el que evitamos las conversaciones difíciles es el principal, y es uno del que todos somos culpables, y es la necesidad de agradar, la necesidad de mantener la paz, la necesidad de no molestar a nadie. Y hay muchas palabras que podemos meter en esta olla enorme de evitar conversaciones difíciles. Claudia, por ejemplo, ha mencionado el trauma infantil. Si tienes algún tipo de trauma infantil, si has crecido en una casa donde tus padres eran impredecibles o abusivos, o había muchos conflictos, muchos gritos, o recibías el tratamiento del silencio, básicamente entras en una situación en la que cualquier tipo de confrontación, cualquier tipo de malestar, te asusta desde niño. Y lo que sucede cuando creces con este tipo de trauma, de estrés o de condicionamiento en casa es que estás entrenado para evitar conflictos, estás entrenado para mantener la paz, estás entrenado para no molestar a nadie y esto es muy común. Así que si te paralizas cuando piensas que tienes que tener una conversación difícil, no estás solo. Tengo una amiga muy cercana cuya madre era muy abusiva emocionalmente. No físicamente, pero emocionalmente. Y que le daba el tratamiento de silencio durante semanas. Y eso influye muchísimo en la autoestima de mi amiga. Ahora mi amiga es adulta y evita el conflicto a toda costa, porque de niña su madre la entrenó a que si haces algo que me molestas, que me molesta, no existes. Y ese tipo de parálisis es muy real. Y de hecho lo has notado con la pregunta de Claudia. Ella ha mencionado que esto está conectado con un trauma infantil. Sabe que la idea de molestar a alguien o de causar algún tipo de conflicto la hace paralizarse. Así que Claudia, esta es otra cosa increíble que quiero subrayar y quiero reconocerte, la autoconciencia de que hay una diferencia entre ese tipo de trauma infantil que ahora te está impactando como adulta y tu capacidad como adulta de reconocer que eso está sucediendo y poder tomar medidas, poder tomar estrategias proactivas para estar de acuerdo con la mujer que quieres ser ahora, que es una mujer valiente, que puedes tener esas conversaciones, que puedes trazar, que puedes marcar esos límites. Antes de empezar a desglosar toda la historia de Claudia, también quiero subrayar algo que creo que no pensamos mucho. Y es que asumimos que si evitamos la conversación de alguna forma el problema desaparece. Cometemos el error de creer que si no tenemos la conversación difícil, si no tenemos el conflicto, si no molestamos a alguien de alguna forma, las cosas van a ser más cómodas, ¿verdad? Y por eso lo estás evitando, porque crees que mantener la paz es mejor. Pero te has dado cuenta de que evitar una conversación difícil solo crea ese sentimiento tan difícil dentro de ti, que según estás evitándolo activamente, estás pensando en la conversación, que mientras luchas pensando cómo pensar, cómo empezar esa conversación y entras a una habitación y ves a esa persona con la que tienes que tener la conversación, sientes la incomodidad dentro de ti. Así que nos estamos contando una mentira, que es que evitarlo va a hacerlo mejor, cuando la verdad es que evitar esas conversaciones difíciles lo que hace es crear esa incomodidad dentro de nosotros. Y muchas veces cuando he tenido esas conversaciones me he dado cuenta de que la otra persona ni siquiera sabía que yo estaba molesto, que no fue hasta el momento en el que encontré el valor para tener la conversación cuando me liberé de esa incomodidad y empecé a empoderarme con la situación para poder mejorar. Y me encanta la pregunta de Claudia porque creo que es muy común en las amistades. Todos tenemos problemas con los amigos. Y eso está bien. Puedes tener problemas con los amigos y parte de la amistad es tener respeto por la otra persona que te pueda decir algo cuando no le está funcionando. Que la gente sienta que realmente puede tener esas conversaciones contigo. Tengo un amigo muy cercano que tuvo un problema similar al de Claudia. Es parte de un grupo grande de amigos, todos sus hijos son amigos. No hay forma de sacar a esa persona del grupo de amigos porque todos los niños son amigos. Y muchas veces en la vida vas a tener familiares o hijos que son amigos de otras personas o lo que sea y realmente no te llevas bien con esa persona que conoces, como si fuera parte de que la vida te enseña algo que tienes que aprender, que tienes que poner límites. Y recuerdo que mi amigo me dijo que había una persona en ese grupo de amigos que era como el rey del drama, que estaba todo el rato hablando de sí mismo, que todo el rato estaba creando problemas dentro del grupo. Y al final mi amigo le dijo a esta persona, mira, nunca vamos a ser mejores amigos, pero por el bien de este grupo de amigos, por el bien de nuestros hijos, vamos a ser más grandes que estos y que esto y vamos a dejarlo así. Vamos a dejar de intentar ser buenos amigos porque eso no va a pasar, pero sí que podemos ser cordiales, sí que podemos tener una relación cordial. Y a lo mejor Claudia necesita hacer esto. De hecho, podría entender más sobre la parte específica que está pasando con Claudia y con su amiga. Así que le he preguntado y vas a escuchar esos detalles. Y además vas a ver mis 6 pasos sencillos para tener una conversación difícil. Todo esto en cuanto vuelva. Y nuestro patrocinador de hoy es Hard Rocks. La ciberseguridad es uno de los sectores con mayor demanda de empleo. Y en Hard Rocks puedes desarrollar las habilidades prácticas que buscan las empresas. Desde hacking ético hasta programar de manera segura. Te preparan para destacar en el mercado laboral. Por tiempo limitado te he conseguido un 25% de descuento en todo Hard Rocks con esta oferta exclusiva para oyentes del podcast de Alberto Cartier.
Tienes que ir a www.harrox.com/hackers, tienes el link en la descripción y metes el código de descuento exclusivo Cartier 25. Invierte en tu futuro hoy. Bienvenido de vuelta, soy Alberto Cartier. Tú y yo estamos hablando hoy de conversaciones difíciles, porque necesitamos tenerlas y aún más importante, cómo puedes tenerlas. Así que estábamos hablando de Claudia, que estaba teniendo un problema con una amiga en un grupo grande de amigos. Y esta mujer realmente estaba atacando los nervios de Claudia. Claudia se sentía como muy trigger, como muy detonada, como muy estresada por tener que tener esta conversación difícil con ella para proteger su propia paz. Así que le pregunté a Claudia, ¿nos puedes dar un poco más de detalle sobre qué es lo que ha pasado con esta persona para que pueda utilizar los detalles para guiarte a través de los 6 pasos sobre cómo tener una conversación difícil? Y esto es lo que dijo Claudia. Este conflicto viene después de otros muchos más pequeños, en el que incluso un pequeño desacuerdo con mi amiga, como que no me gustaban las mismas cosas que a ellos, se convirtió en un enfado desproporcionado y llegó a decir que había algo mal conmigo. En el conflicto actual, mi amiga se enfureció y realmente se metió conmigo cuando no pude devolverle una llamada tan rápido como le gustaría a ella. Siento que tengo que tener mucho cuidado con esta persona desde hace más de un año, así que estoy lista para establecer algunos límites y proteger mi paz. Wow, Claudia, de verdad, realmente te felicito porque creo que muchos simplemente ignoraríamos a esa persona. Y te felicito porque no creo que esta conversación cambie necesariamente a la otra persona, pero encontrar el valor de tener esta conversación difícil te va a cambiar a ti, porque cada vez que recurres a tu valor y tomas acción, te empoderas y tienes una versión mejor de ti, más empoderada de ti, que te ayuda a proteger tu paz y avanzar en tus valores, y te conviertes en una mejor versión de ti misma. Así que lo primero que haría es dejar de llamar a esta persona una amiga. Porque los amigos no se enfadan los unos con otros todo el rato. Y ahora lo que quiero es darte una herramienta, y esta es la primera herramienta que quiero que te lleves cuando se trata de esos momentos en los que sientes que necesitas empezar a tener una conversación difícil. Y es una pregunta, y es conoce tu para qué. Tienes que saber para qué quieres tener esta conversación exactamente, y qué esperas sacar de esta conversación. Y esto es muy importante, tu para qué, porque mientras piensas en eso vas a tener una estructura de conversación distinta. Y en este caso, tu para qué es claro, quieres protegerte, quieres proteger tu paz y el para qué es que quieres proteger tu paz. Y todo va a seguir volviendo a ese tema del que estamos hablando de la estructura de las conversaciones difíciles. Y para ti que estás escuchando, quiero que pienses también en tu para qué. Y el para qué podría ser que necesito encontrar el valor de hablar, de decir lo que pienso. El para qué podría ser que realmente me gustaría mejorar en esta amistad. El para qué podría ser que necesito empezar a defenderme a mí mismo. El para qué podría ser el de Claudia. Necesito más paz en mi vida y no la voy a conseguir ignorando a esta persona. O intentando que no me moleste, porque sí que me moleste. Proteger mi paz significa defenderme. Así que creo que es increíble. Y lo primero que te llevas es que tienes que saber cuál es tu para qué estás teniendo esta conversación, cuál es el resultado que esperas obtener. Y después tienes que coger un ejemplo específico que vayas a indicar como algo concreto. Y esto está basado en la fórmula de la asertividad. Tiene que ser algo que esté basado en hechos, que puedas conectar con la conversación. Y tienes que reducirlo a algo que tenga un tiempo y un lugar específicos, hechos concretos. Cuando me llamaste el martes, dejaste un mensaje y no te respondí. Y después me enviaste un WhatsApp en mayúscula diciendo esto y lo otro. Y vas a escribir lo que pasó con hechos, no sin adjetivos, porque cualquier cosa que tiene adjetivos que se convierte en algo más grande va a hacer que la otra persona esté a la defensiva, esté de uñas. Así que vas a explicar algo reciente, los hechos para centrar la conversación y un incidente específico. Y es muy importante porque al final vamos a dar la vuelta a esto sobre cómo te ha hecho sentir. Porque no se trata realmente de lo que ha hecho la otra persona, porque eso es discutible, sino del impacto, intencional o no, que ha tenido en ti. Y eso no es discutible porque lo que tú estás sintiendo, lo estás sintiendo tú, no es opinable. Así que ahora vamos a hablar de las guías y de lo que puede ser una conversación complicada, una conversación cargada de emociones. Y estas guías vienen de una combinación de sitios y otra vez vamos a conectarlo todo. Vamos a poner todos los recursos, estudios, artículos, a todo lo que hacemos referencia en este estudio, toda la investigación que contamos va a estar en la descripción del episodio. La primera de estas guías viene de la Harvard Business Review y luego te voy a dar mi fórmula para las conversaciones difíciles. Así que primero, de la Harvard Business Review, nunca asumas que lo que tú quieres decir es obvio, porque la mayor parte de las veces no lo es. Creo que la gente es muy consciente sobre cómo se siente consigo misma, pero tenemos como un punto ciego enorme, como cuando vas conduciendo, sobre cómo nos comportamos con otras personas. Así que ese sea el punto número uno, no asumas que lo tuyo es obvio, porque aporta un nivel de comprensión sobre cómo piensas en esto y te hace ponerte en los zapatos de la otra persona durante un segundo, incluso si es un imbécil súper molesto. Lo segundo, no exageres, no tiene que ser siempre haces esto, nunca haces lo otro, no, porque eso nunca es cierto. Es muy importante que sea concreto, que sea específico y que sea reciente. Y además, aparte de no ser cierto, hace que la gente que está recibiendo la conversación se cierre y se defienda, porque es una exageración. Y no es cierto que una persona siempre hace esto, no lo hace el 100% de las veces, o no lo hace nunca, en ningún caso.
Así que te vale con un ejemplo para explicar la dinámica, para explicar tus sentimientos. Y créeme, incluso si la persona no responde de la manera que tú quieres, le has lanzado una bomba que explotará después. Este tipo de conversaciones no suelen suceder en la vida y la gente se acuerda. Así que limítate a un ejemplo, porque eso es todo lo que necesitas. Y ahora quiero darte los 6 pasos sencillos que utilizo siempre que necesito tener una conversación difícil. Como línea base, como cosa principal, también digo otra cosa, que es que deberías tener estas conversaciones, intentar tener estas conversaciones en personas. Y si no puedes tenerlas en personas, hazlo por Zoom, pero de una forma que os veáis, ¿no? Desde luego, no las hagas por mensaje, no las hagas por WhatsApp, porque es importante ver las expresiones faciales de la otra persona. Y eso tiene de nuevo que ver con la humanidad, con la comprensión, con la conexión. Hay demasiadas cosas que se pueden malinterpretar por mensaje o por teléfono o por correo electrónico. Y muchas veces necesitamos tener una conversación difícil porque algo se ha malinterpretado en la palabra escrita que tiene muchos menos matices. Así que en persona o en el peor de los casos por Zoom o por Teams o por cualquier plataforma donde os veáis. Te voy a contar ahora mismo estas 6 cosas y luego vamos a explicar con el ejemplo de Claudia cada uno de los pasos. Así que empieza la conversación diciendo para qué estoy teniendo esta conversación. El paso número 2, tener un ejemplo concreto y específico de lo que ha pasado. Y después decir cómo te ha hecho sentir. He sentido X cuando ha pasado esta cosa concreta. Ese es el 3. El paso número 4, vas a escuchar. Vas a estar callado, en silencio, escuchando. Y el paso número 5, vas a validar lo que escuches, porque sea lo que sea que escuches, es la experiencia que ha vivido la otra persona. Y cuando validas, lo que haces es que pasa de ser una discusión a ser una conversación. Y luego el paso número 6. El paso número 6 es la finalización. El paso número 6 es terminar. Y de nuevo dices tu para qué. A lo mejor tienes alguna petición relacionada con un límite o con un cambio de comportamiento. Eso lo dices ahora y ya está. Así que vamos a explicarlo ahora con el ejemplo de Claudia. El para qué de Claudia es muy sencillo. Quiero proteger mi paz. Eso es su para qué. Y luego va a tener en mente un ejemplo concreto que recomiendo que se centre en uno de los más recientes. Basándose en lo que ha dicho, el más reciente de esta amiga es que se enfadó muchísimo con Claudia porque Claudia no le respondió la llamada en el tiempo que ella pensaba que lo iba a hacer. Así que la siguiente parte, después de decir, realmente quiero proteger mi paz, quiero averiguar cómo podemos eliminar la afección entre nosotras y quiero hablar de forma concreta sobre cuando te enfadaste conmigo la semana pasada porque no te devolví la llamada en el tiempo que tú pensabas que debía hacerlo. Si te das cuenta, es todo súper concreto. Y ahora lo que va a hacer Claudia es decir, me sentí atacada o me sentí provocada, sabes que tengo muchos traumas, mi madre era impredecible. Entonces, cuando tú empezaste a hacer todo esto, que yo sentía que no había hecho nada malo, me sentí como ese niño pequeño otra vez que está metiéndose en problemas. Y además metiéndome en problemas por algo que no he hecho mal. No tengo por qué devolverte la llamada. Y yo me he sentido así cuando tú me has atacado. Y después vas a escuchar. Hay algo que quieras decir sobre lo que pasó, cómo lo ves tú. Y a lo mejor esta persona solo te está echando encima todo su estrés, solo te está diciendo todas estas cosas porque se está desahogando. Y a mí hay una táctica que ya he mencionado en otros episodios que me gusta mucho, que es ver a esa persona como su niño interior. Porque cuando sucede eso, cuando nuestra emoción está por encima del 6, estamos teniendo un berrinche, estamos teniendo una pataleta de niños. Entonces, si ves a esa persona como el niño en el que se está comportando, la niña en la que se está comportando, es maravilloso porque la ves insegura con todo eso que te está contando, con toda esa basura que sale de su boca, que se queda ahí y no te afecta, igual que no te afectaría que un niño pequeño se pusiera así. Y luego encuentras que siempre hay una cosa que validar. Y puede ser que te digan, tío, tienes razón, lo siento, me pasó esto y ya está. Pero eso muchas veces no pasa. Entonces tú buscas algo de todo eso que te ha contado que puedas validar. A lo mejor simplemente es decir, vale, te escucho, porque te ha hecho que necesitaba resolver algo inmediatamente y que se sintió súper abandonada, lo que sea. Te escucho, me necesitabas, me dijiste que necesitabas que te devolviera la llamada. Puedo entender que esto te moleste. Eso es todo. Validas la emoción porque su emoción, la que está teniendo, es la única que puede tener. Igual que tu emoción, cómo tú te estás sintiendo mal, es lo único que puedes sentir ahora mismo. Y luego el paso número 6, vuelves a contar tu para qué. Mira, necesito proteger mi paz, quiero eliminar el drama de mi vida, así que en el futuro tienes que saber que yo no devuelvo las llamadas cuando tú quieres. Y si necesitas una respuesta inmediata, te recomiendo que me envíes un mensaje de texto y me digas que necesitas una respuesta inmediata. Y si yo lo leo en ese momento, que puede que no lo lea, si lo leo, te pongo un mensaje y te digo que vale, que en cuanto pueda te contesto. Pero eso es todo. Y no hay más. Esa es la anatomía de cómo tener una conversación difícil. ¿Tú para qué? La parte más importante. Porque imagínate que Claudia llega y dijera, vale, realmente quiero arreglar esta amistad. Quiero
que volvamos a ser cercanos, la conversación sería distinta. Porque cuando dices que quieres proteger tu paz, básicamente estás diciendo, no quiero participar en este drama. Así que vamos a hablar de lo que ha pasado la semana pasada, porque cuando hiciste esto, sentí esto. Y eso me hace no querer enviarte un WhatsApp, no querer decirte las cosas, no querer estar ahí. Entonces yo solo quiero eliminar el drama de mi vida, solo quiero que no haya este tipo de cosas. ¿Tú qué tienes que decir? Que la otra persona sienta que le das un espacio, porque es una conversación, no es una regañina, es una conversación entre dos. Y te escucho y te valido. Imagínate, como te decía, que Claudia llega y dice, no, yo lo que quiero es arreglar esto. El tono es distinto, así que tu para qué es la clave. Y esto tienes que saberlo antes de empezar la conversación. Y luego tienes que tener un ejemplo concreto. Y el ejemplo concreto también importa. Vale, ya tienes cosas muy concretas que te llevas de este episodio para tener una conversación difícil. Y cuando volvamos vas a conocer a una mujer que está teniendo muchos problemas con el ex de su marido. Y quieres saber si debería incluso tener una conversación con esta persona o si va a perder el tiempo o cuál es la estrategia. Enseguida volver. Y nuestro patrocinador de hoy es Hard Rocks. La ciberseguridad es uno de los sectores con mayor demanda de empleo. Y en Hard Rocks puedes desarrollar las habilidades prácticas que buscan las empresas, desde hacking ético hasta programar de manera segura. Te preparan para destacar en el mercado laboral. Por tiempo limitado te he conseguido un 25% de descuento en todo Hard Rocks con esta oferta exclusiva para oyentes del podcast de Alberto Cartier. Tienes que ir a www.hardrocks.com/hackers, tienes el link en la descripción y metes el código de descuento exclusivo Cartier25. Invierte en tu futuro hoy. Bienvenido de vuelta, soy Alberto Cartier y hoy tú y yo estamos abordando el tema de las conversaciones difíciles, cómo tenerlas, cuándo tenerlas, por qué tenerlas. Y a continuación estás a punto de escuchar a Erika, que escribió porque la ex de su marido está siendo muy presente en su relación. Y Erika ya ha llegado a su límite y nos dice, hola Alberto, soy Erika. Mi marido tiene una ex con dos hijas pequeñas. Llevan separados más de 12 años, pero ella es muy controladora. Afortunadamente vivimos en un país diferente, a muchísimos kilómetros, y cada vez que vamos a visitar a sus hijas y a la familia de mi marido, ella quiere estar presente en cada actividad. Siempre intento hacerlo lo mejor posible para tolerarla, pero es mezquina y es ridícula. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo mejorar esta situación para mí? Gracias. Pues muchas gracias por tu pregunta, Erika. Me encanta y me encantas tú por haberla enviado. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Lo primero, el problema de esta mujer es con tu marido y con la vida en general. No es contigo y por lo tanto no puedes arreglar eso. Así que número uno, quiero que seas sincera contigo. ¿Estás molesta con ella o estás molesta porque tu marido no está gestionando esto? A lo mejor no eres tú quien tiene que tener la conversación, a lo mejor es él quien tiene que tener la conversación difícil y empezar a poner límites. El tema es que si ella está molesta con tu marido, o molesta con la separación, o molesta con la vida en general, tú eso no lo puedes arreglar. Así que creo que lo que te beneficiaría más es una estrategia. Y ahora voy a hablar con la conversación que podrías tener, pero primero quiero hablar sobre la estrategia. Y básicamente solo hay dos cosas que puedas hacer. Uno, estar por encima de esto. Y me vas a decir, Alberto, estoy intentándolo. Pero hay algo de esto a lo que estás enganchado y no es la ex. Creo que es tu marido y cómo le está gestionando todo eso. Y cómo le está dejando que pasen todas estas cosas. Y esto lo estoy suponiendo, así que puedo estar equivocado. Pero para que tú consigas superar esto, esto significa que la ex no te enganche. Y hay una estrategia estupenda de la doctora Ronnie, que es la principal experta mundial en narcisismo, que se llama la roca gris, que básicamente significa que siempre que estés cerca de su ex, eres como una roca gris, aburrida, ni siquiera te das cuenta, no te desencadena nada, no te detona nada, mantienes tus respuestas cortas, no estás interesada en la vida de esta mujer, no estás interesada en ser su amiga, solo dejas que la mezquindad sea como el agua que gotea sobre una gran roca gris, y cuando eres una roca gris, tampoco eres subjetiva. Así que imagina una enorme roca gris cada vez que estés a punto de ver a la ex de tu marido. Y la segunda forma en la que puedes superar esto es mirar a la ex como a un niño, lo que te decía en el ejemplo anterior, lo que hemos visto en otros episodios. Cada vez que veas a la ex de tu marido, quiero que veas a una niña de 7 años que está teniendo una rabieta ridícula, porque eso es, esa mezquindad, eso que está haciendo, es un intento de llamar tu atención, como una niña de 7 años intentaría llamar tu atención. Y quiero que veas en tu cabeza una pequeña versión de 7 años de la ex de tu marido. Ponle un vestido ridículo, ponle una pegatina, cada vez que haga algo mezquino, ve a esa niña de 7 años que está teniendo un berrinche increíble porque ya no es el centro de atención. Y esa es su forma de tener poder y le encanta cuando le irrita porque ahora ella es el centro de atención, pero tú ya no vas a estar mal, tú ya no vas a meterte más en eso, porque vas a ser esta roca gris, aburrida, que todo pasa a tu alrededor, que no prestas atención, que no añades leña al fuego, o te vas a reír un poco de ella por dentro porque está teniendo un berrinche como si fuera una niña de 7 años. Y esto, aparte de desengancharte emocionalmente, te ayuda a ganar distancia.
y además te ayuda a tener una cierta compasión, porque resulta que a todos nos pasa esto, cada uno tenemos nuestros desencadenantes, cada uno seguimos siendo niños pequeños con ciertas cosas. Entonces, si eres capaz de ver dónde tú te comportas así, también vas a poder ver que ella ahora no puede hacer otra cosa. Y puedes ganar distancia porque también te pasa a ti y ya no es personal. En relación con la conversación, creo que la conversación que necesitas tener es con tu marido y decirle que es él quien tiene que hacer algo, porque cada vez que no lo hace, ella actúa con mezquindad y a ti te hace sentir de una forma concreta. A ti te hace sentir que no te respeta, te hace sentir que es frustrante, te hace sentir lo que sea. Y la otra forma en la que puedes entrar en esto, si piensas en tu para qué, y a lo mejor tu para qué es algo más poderoso y es algo que es más importante, que es que vuestras hijas os están mirando y los hijos no aprenden de lo que les dices. Los hijos aprenden de lo que ven. Entonces, si el para qué es suficientemente grande como para que los adultos tengan que superar esta mierda por el bien de los hijos, tenemos que soltar toda esa basura por el bien de las hijas, porque sabes que te guste o no, la forma en la que la ex está tratando a tu marido, la forma en la que tu marido se niega a tratar con su ex, esto es un modelo de relación para vuestras hijas. Así que por el bien de tus hijas puedes traer la conversación difícil con tu marido, pero tienes que averiguar cuál es el para qué para ti. Y te voy a decir lo mismo que a Claudia. A lo mejor esto está pasando porque tú eres más grande, porque tú estás en sus vidas, porque tú eres la que va a romper la cadena de comportamiento, porque tú vas a romper ese patrón, porque tú eres la que está ahí, porque se supone que tienes que aprovechar el valor que tienes para que todos tengan un estándar más alto. Y a lo mejor la ES no es capaz de eso. A lo mejor hay tanto trauma y tanto resentimiento y no ha hecho el trabajo que le es más fácil o que no puede sino estar enfadada y ser mezquina con todas esas cosas. Porque cuando alguien está enfadado y es mezquino, eso solo es dolor, no saben cómo tolerar el dolor. Y entonces atacan a las personas y buscan atención. Cuando tú tengas claro tu para qué, es cuando le puedes empezar a tener la conversación. Oye, el para qué es para que las niñas no aprendan este tipo de comportamiento. Y cuando tu ex hizo esto, yo me sentía de esta forma. Así que lo podemos hacer mejor y ahí tienes la oportunidad de transformar la dinámica familiar. Y luego recuerda que solo vas a usar un ejemplo de hace poco. Aunque tu marido o su ex respondan, van a pasar dos cosas, especialmente cuando hablas con alguien que es mezquino, que es impredecible. Que la persona te va a escuchar y se va a disculpar, como si hubiera algo que de repente viera y que le ayuda a superar eso, y eso podría ser sorprendente, porque tú podrías ser la fuerza que lo cambia todo, porque a lo mejor tu ex y tu marido llevan esa dinámica de mierda tanto tiempo que ya no saben qué hacer, y eres tú quien puede hacer que suceda algo nuevo. O que cuando te escuchen no se disculpen y reaccionen inmediatamente como esa niña de 7 años y empiece otra vez a gritar. Y en ese caso lo que dices con calma es, no te estoy culpando, te estoy explicando cómo algo me ha hecho sentir a mí, estoy expresando una preocupación. Y si no tienes la capacidad de escucharla, está bien. Gracias por haberme dejado decirlo, porque yo estoy comprometida a ser un mejor ejemplo con las niñas. Y vuelves a decir tú para qué y te vas. Y hay gente que se pelea y que es mezquina y busca peleas para controlarte, y otras personas lo hacen para mantenerse conectadas contigo. Y cuando te quedas en silencio, estas cosas que las desencadenas se vuelven más intensas. Y esto le pasa también a otro oyente que se llama Lucía y que nos cuenta: Hola Alberto, soy Lucía. Estaba escuchando el episodio de los agradadores y me ha encantado. He probado la estrategia de hacer una pausa antes de responder más de una vez. Y mi pregunta es, ¿cómo gestionas a los miembros de la familia que no aceptan una pausa o una respuesta posterior? ¿Qué pasa cuando en vez de permitirte hacer una pausa, la persona se vuelve más combativa o agresiva? ¿Cómo evitas que la culpa te obligue a responder? Lucía, muchísimas gracias por esta pregunta, porque esto confirma cuando se está con una persona que se pone agresiva, no violenta, sino a nivel verbal, que se sienten ansiosos por el motivo que sea, que sienten que te van a perder o que te quieren mantener controlado o conectado. Y esto sería si alguien se pone agresivo de una forma emocional, evidentemente no agresivo de una forma física, en cuyo caso inmediatamente busca ayuda. Entonces, cuando pasa esto, lo que tienes que hacer, en el plano emocional, cuando pasa esto, lo que tienes que hacer es enfatizar tus necesidades. Y lo que yo te recomendaría, y te voy a dar un guión que puedes utilizar y que puedes hacer tuyo, es que cuando pides una pausa, estás en una conversación y dices, vale, necesito pensarlo. Esto es lo que vas a hacer si no te dan la pausa. Vas a decir, quiero cambiar esta dinámica frustrante que tenemos entre nosotros. Y como tú vienes a mí, yo necesito un momento porque tengo miedo. Y esta es la táctica que vas a utilizar. Esto es lo que una persona así necesita escuchar. Necesito una pausa y mi promesa es que te voy a dar una respuesta en una hora o en un día o a lo largo de la mañana. Vas a dar un plazo temporal y le vas a decir, y si quieres cambiar esta dinámica entre nosotros, igual que yo la quiero cambiar porque quiero tener una conexión mejor y una conexión más sana, no quiero pelear así. Quiero poder tener estas conversaciones y para eso necesito que tú no actúes así, necesito que no uses ese tono de voz, necesito que me respetes y que confíes en mí. Y cuando te digo que necesito una pausa, es porque yo voy a seguir tomándome la pausa. Y te voy a decir cuánto tiempo necesito para darte una respuesta. Y lo que estoy haciendo con esto es ayudarte a utilizar un puente.
como cuando dejas al niño en la guardería por primera vez. Lo que todos los expertos dicen es que lo que hay que hacer es decirle, si el niño tiene ansiedad por separación, es decirle que va a tener un gran día y que voy a volver a las 5. Y estás creando un puente sobre cuándo vas a volver. Y si estás tratando con alguien que se pone intenso, que se pone insistente, que pone un tono de voz horrible, que te hace sentir culpable, necesitas crear ese puente. Yo necesito una pausa, necesito tomarme un momento, voy a pensar en esto, vuelvo dentro de una hora a hablar contigo, o te lo digo por la mañana, o te lo digo a la hora de comer, porque ahora ya has hecho saber a esa persona que va a volver, porque esa persona no se pone intensa porque le guste ponerse intensa, se pone intensa por el mismo motivo por el que tú necesitas una pausa, porque no sabe hacerlo de otra manera. Así que si esto es un detonante para esa persona, también estás ayudando a reparar esa idea de que las personas que se preocupan por ti vuelven, pero ellos tienen que cumplir su parte del trato. Ellos tienen que darse cuenta de que su tono de voz, la forma en la que se están comportando en la conversación, que eso no es aceptable y por eso tú necesitas una pausa. Y lo que ha sucedido es que esta dinámica ya lleva pasando un tiempo, porque si te estás planteando esto es porque esta dinámica lleva pasando un tiempo. Y ha llegado un momento en el que has escuchado el podcast de Alberto Cartier y has dicho, vale, quiero cambiar esta dinámica. Y cuando se cambia la dinámica, a la gente se le activan las emociones. Así que cuando dices, mira, el motivo es exactamente esto, estoy haciendo esto porque no quiero que me grites, porque necesito tiempo para pensar. Y tú necesitas tiempo para calmarte. Así que te prometo que vamos a hablar de esto por la mañana. Y te quiero respetar por el hecho de que necesitas tiempo para calmarte y yo necesito tiempo para pensar. Así que vamos a volver cuando los dos estemos un poco más calmados, un poco más lúcidos. Por eso la siguiente pregunta de una oyente llamada Carla es tan buena, porque me ayuda a explicar el motivo principal por el que tenemos que tener conversaciones difíciles. Y Carla nos dice, hola Alberto, soy Carla. ¿Puedes darme un consejo sobre cómo acercarme a la pareja, amigos o familiares que tienen inseguridades, traumas, problemas de salud mental sin intentar cambiarlos o solucionarlos? Me encanta tu podcast y me ha ayudado muchísimo. Gracias, Alberto. Carla, te quiero y creo que tu pregunta nos va a ayudar a todos mucho. Y lo que quiero decirte es que por eso las conversaciones difíciles son importantes, porque al final del día no se trata de arreglar a otras personas. Se trata de mejorar las dinámicas entre las personas que te hacen sentir impotente, desempoderado, preocupado, asustado. Consiste en eso. Y no se trata de la otra persona. Ya sea que estés teniendo una conversación con un amigo que se enfada porque no le llamas, o una conversación con tu jefe porque estés molesto por algo. En realidad no se trata del amigo, en realidad no se trata del jefe o de conseguir más dinero. En realidad se trata de que accedas a tu propia capacidad de expresarte, se trata de que encuentres el valor de hacer las peticiones, de pedir las cosas, de que te sientas apoyado, respetado, empoderado. Y se trata de que expreses tu preocupación o mantengas o pongas tus límites, de qué vas a aceptar y qué no vas a aceptar en tu vida. Por eso estas conversaciones son importantes, porque si no encuentras el valor para expresarte completamente, no vas a conseguir alcanzar tu potencial. Vas a sentir que esta disrupción, esta incomodidad de saber que hay algo que necesitas decir y que no lo has dicho. Y esto es algo que necesitas hacer con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Tienes que tener las conversaciones difíciles, especialmente si estás tratando con alguien que no se ocupa de sí mismo. Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo a través de unos límites. Y no es, desde luego, algo que tengas que hacer para arreglar a la otra persona, porque nosotros no podemos arreglar a nadie, no podemos sanar a nadie, no podemos hacer que otras personas hagan cosas. Solo podemos expresar cómo su comportamiento o la ausencia de su comportamiento nos hace sentir. Hay muchas veces que todos tenemos mucho cuidado con alguien, eso hace que esa persona se quede atascada en ese lugar. Hay veces que tienes que ser la fuerte o que tienes que ser el fuerte, no para decirles lo que tienen que hacer, sino para decirles, mira, yo no voy a seguir estando aquí viendo cómo te pasa esto. Pero el segundo que necesitas es que alguien te lleve a rehabilitación o que alguien te ayude a encontrar un terapeuta o que alguien te coja la mano. Voy a estar ahí, pero no voy a estar a tu lado mientras estás quejándote y mientras no estás haciendo nada. No voy a estar a tu lado mientras no haces nada para superar lo que te está pasando. No voy a estar a tu lado mientras te estás regodeando en lo mal que estás, mientras solo te dedicas a hablar de tus miedos y de tus sentimientos. Y sí voy a estar a tu lado en cuando estés dispuesto a hacer las cosas. Y ya es la otra persona la que toma la decisión. Así es como puedes tener esta conversación. Porque al final estas conversaciones son para esto, para que tú seas tu mejor versión y puedas expresarte tú mismo. Y para decir, vale, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero para mí. Y si tú quieres algo para ti, yo te ayudo. Pero si solo vas a estar quejándote en círculos, no. Y la parte difícil es empezar, la parte difícil es empezar la conversación, pero cuanto más la pospongas, más incómodo va a ser, porque se acumulan más cosas. Y tienes que saber que la conversación no va a salir perfecta. Y está bien encontrar el valor para que empiece la conversación. Y tener la conversación es mucho mejor que tener una conversación perfecta porque no va a salir perfecta. Tu salud merece la pena, tu confianza merece la pena, tu relación merece la pena. Y sabes que podría ser mucho mejor de lo que esperas. Y va a salir mejor de lo que esperas. Porque ahora tienes las herramientas para empoderarte, para hacerlo mejor de lo que tenías hace un momento.
Y una cosa más, si nadie te lo dice, quería decirte que te quiero, que creo en ti y que creo que tienes valor dentro de ti, que puedes utilizar para expresarte y que con esto puedes enfrentarte a las conversaciones difíciles. Y ahora 5, 4, 3, 2, 1, vamos al lío. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra ni con ningún otro profesional cualificado.